El Islam estamos trabajando. Corresponde a una de las religiones proféticas. La pregunta que origina esta parte tiene que ver con si el Islam es una religión de laicos y laicas sin sacerdocio o existe una estructura eclesiástica, por decirlo de alguna manera, una estructura religiosa dentro de esta religión que proviene tanto del judaísmo como del cristianismo porque toma elementos propios de ambas religiones. El Islam carece de sacerdocio, no tiene sacerdotes, al menos en teoría. El culto puede ser practicado por cualquier persona y no necesariamente se puede llevar a cabo en una mezquita. Ni siquiera el culto se puede realizar el día viernes. No necesariamente se realiza el día viernes. En cualquier momento se puede llevar a cabo sus reuniones sagradas. Sin embargo, hay un clero perfectamente estructurado, hay una organización eclesiástica. Por ejemplo, el chiismo. El chiismo es una de las tantas ramas del islamismo que es, bueno, ahí depende de qué autor, varios libros. Algunos dicen que el sunismo es lo más tradicional, otros señalan que lo más tradicional es el chiismo, algunos lo consideran de hecho el chiismo como un movimiento, una rama heterodoxa. Pero la característica del chiismo, primero que nada, son el grupo minoritario dentro del Islam. Pero tiene características similares por las pretensiones que tiene el líder religioso como el Papa, aunque hay también diferencias con el Papa. Porque el chiismo, el líder religioso, es al mismo tiempo el líder político. Por lo tanto, todo el poder, la interpretación del Corán y las interpretaciones de la Sunna que son los dichos del profeta Muhammad o Mahoma, lo desarrolla una persona y lo aplica también en temas judiciales una sola persona que es el imán o también en Irán denominado el ayatolá. Es esa persona infalible. No hay disensiones, no hay espacio para la discusión, como ocurre en el sunismo. En el sunismo, con respecto a las escuelas de jurisprudencia, existen varias y hay disensiones entre ellas. Se da el espacio para la discusión, para la deliberación, el debate. En el chiismo no existe esa posibilidad porque la persona que está interpretando es infalible. Eso es lo primero. Todo el poder religioso y político se concentra en una persona y también es infalible en cuanto a la interpretación del Corán y la Sunna. Y el otro elemento más extraordinario del chiismo es que proviene, esto me parece mucho, me parece a mí extraordinario porque ¿qué religión puede decir yo soy descendiente de tal persona? Por ejemplo, yo soy descendiente de Gina, yo soy descendiente de Buda, o yo soy descendiente de Confucio, claro que son religiones muy antiguas. O yo soy descendiente de Lao, bueno, con respecto a Lao más difícil todavía, Lao Tse, porque no se sabe si realmente existió o no. Pero aquí en el Islam, el ayatolá es un descendiente directo del fundador del Islam, el descendiente sanguíneo de Muhammad o de Mahoma. Eso es lo extraordinario de esta religión. Por lo tanto, es incuestionable el hombre. Lo que él dice es sagrado. Imagínense que en Irán el ayatolá tiene esas características. Él es el poder tanto religioso como político. Si hay una guerra, por ejemplo, aquí esto lo estoy grabando, ¿verdad? No quiero olvidarme, la vez pasada se me olvidó. A ver. Mm. Sí, lo está Eh, grabando. en Chile, por ejemplo, en el año 78, cuando hubo una casi guerra con Argentina, los soldados de esa, bueno, todos son distintos, por supuesto. Pero a modo de ejemplo, nada más, para que vea el compromiso que existe en estas instancias de peligro nacional. El Pinochet dijo que si quieren guerra, entonces van a tener guerra. Y los soldados dijeron, por lo menos uno, yo conozco, dijo de la época, dijo, claro, como
como el viejo no iba a ir a pelear, íbamos a ir nosotros, dijo. mm, Él no estaba tan comprometido con la guerra. Esto es un tema de político, a ellos se le ocurrió hacer, entrar en conflicto y nos mandan a nosotros, dijo. Entonces no había por lo menos mm, un compromiso, ni, además que acá en el sur hay familiares que viven en Argentina, están todos emparentados. Por eso que a todos los del sur lo enviaron a pelear al norte y del norte lo enviaron a pelear al sur porque se conocían todos los chilenos y argentinos, por lo menos en la parte de la Patagonia. Iban a pelear entre hermanos, familiares y vecinos y amigos, imagínense, luchar contra un amigo, muy complejo. No había ese compromiso. Pero en cambio acá en el islamismo, por lo menos, bueno, yo no conozco eh, personalmente cómo funciona en el interior de Irán, pero si yo fuese un chiita y el ayatolá es mi líder, tanto político como religioso, y yo estoy comprometido totalmente con lo que dice la autoridad, es decir, la autoridad dice cualquier acción que tome, el que es religioso va a hacer lo que demanda el máximo líder o la máxima autoridad. Y además que si soy chiita, entonces si yo muero en batalla, en combate, me voy directo al cielo o al paraíso. Y por lo tanto es algo es una actividad sagrada lo que estoy realizando. Hay un compromiso tanto religioso y político al mismo tiempo. En cambio acá las guerras en América Latina son temas nacionales nada más. Y no está esa connotación religiosa. El tema religioso le da un combustible adicional para estos temas de combate o de guerra. Pero la situación en Irán es esa, de los chiitas. Los chiitas, los aspirantes estudian en algún centro de formación específica. Los que van a trabajar en el clero, por decirlo de alguna manera, o en el sistema de la estructura organizacional del islamismo, por lo menos de la rama chiita. Ellos van a estudiar a un centro de teología, centro de formación. Son tres en Irán. Están los de Teherán, el de Mechete, otro, y el QOM, que es otra de las escuelas de teología donde se van a preparar todos los ministros del Islam. En la práctica, ellos, ellos son personas que, aunque es una religión de laicos, pero hay personas que están especializadas. Pero esto ocurre igual que en el protestantismo, porque el protestantismo, a diferencia del catolicismo romano, habló acerca del sacerdocio universal de todos los creyentes. El catolicismo romano habla de los sacerdotes, de los clérigos, de los curas, de los consagrados, y ellos son la iglesia. En cambio, los laicos, ellos son miembros de la iglesia, pero no son la iglesia. La iglesia es el clero. Laicos significa un común. Los protestantes dijeron, todos son sacerdotes. Por lo tanto, todos tienen responsabilidades en el ministerio. Pero sin embargo, en el protestantismo los predicadores, por lo menos cuando surge, y depende también de qué movimiento o de qué reforma sea, o qué iglesia o denominación sea. Normalmente predican aquellas personas que han estudiado teología. Ellos pueden predicar y pueden enseñar. Los demás son oyentes. En algunas iglesias, todo esto depende de la iglesia. Las iglesias metodistas de Chile, por ejemplo, ellos deben estudiar teología y a los laicos le dan una formación en teología, en homilética, creo, y ellos después los laicos pueden predicar. En la mayoría de las iglesias evangélicas no existe esa estructura. Todos tienen el derecho, por ser creyentes, de predicar. Igual que las iglesias, bueno, las iglesias pentecostales, por lo menos en América Latina y en Chile, ahí todos predican, no solamente uno solo. Porque de hecho ni los pastores han estudiado un centro de formación o capacitación teológica. En Irán o en el Islam tienen que haber estudiado en un centro de formación de teología islámica. Y hay una estructura, profesionales, oficiales que se dedican a las tareas sagradas.
Por ejemplo, están los Muyahá, unos 200 en Irán, encargados de predicar en las mezquitas, realizar las ceremonias básicas o relacionadas con el nacimiento, el matrimonio, la muerte, el cobro de impuestos. Son pocos, son pocos en realidad lo que pueden predicar en una mezquita en el islamismo, 200 en Irán. Aquí en Chile, ¿cuántos predicadores hay? Mucho más que eso. Imagínese que existen más de 3.000 y tantas denominaciones evangélicas en Chile. Entonces hay muchos más predicadores que en todo Irán, en el Islam, por lo menos en esta rama de los chiitas. También está otro, otro oficial o otro profesional o una persona que se dedica a una labor específica de la mezquita que es el hafez, el memorizador. Existen unos 100.000 en Irán, son los que consiguen memorizar completo el Corán. Maravilloso, ¿eh? 100.000 personas que han memorizado el Corán. Bueno, es un poco más reducido que la Biblia cristiana. En el cristianismo no existen personas que memoricen, por ejemplo, un evangelio, porque no hay necesidad de... Acá es diferente, los memorizadores, ellos leen el Corán, pero hay mayores exigencias. No es solamente memorizar, sino que también le enseñan cómo recitar el Corán. Tiene que ser con un tono, como una especie cantado. Hay una forma especial de recitar el Corán. No solamente se lee, sino que tienen que hacerlo de una manera solemne, cantada, para provocar sensaciones espirituales, emocionales a las personas que están escuchando. Yo he visto algunos videos donde se recita el Corán. Lo más probable es que sean a los jafés los que están cantando el Corán, los que llevan a cabo las oraciones. Y a los soldados musulmanes se ponen a llorar. Realmente les conmueve el corazón. Sí. Es como si estuviésemos en las iglesias cristianas evangélicas, cuando están escuchando una predicación. Ellos están escuchando la recitación del Corán. Se ponen a llorar, así de impactante escuchar o la forma correcta de pronunciar o de leer el Corán. También están los Jojat, juzgan cuestiones políticas y también religiosas, como la de justicia, los pleitos, también los delitos. Los Muqtadet son los mismos Jojat, pero que ellos logran tener un certificado. Esto es como un escalafón, van ascendiendo a medida que vayan adquiriendo mayor competencia dentro de este sistema religioso. Después reciben un certificado. El ayatolá en la cúpula de la pirámide jerárquica. Surgen de los muqtadeh. Claro que el ayatolá no solamente debe tener un certificado, sino que también para ser ayatolá tiene que ser descendiente de Mahoma. Y esto se da solamente en Irán o aquellos que son chiitas. Los sunitas se da espacio para la disensión, para el debate, la discusión entre distintas escuelas de jurisprudencia. En el chiismo, el imán, por ejemplo, Khomeini, bueno, ya falleció, el actual ayatolá en Irán, es Jamenei. Y todos son descendientes de Mahoma. Eso es lo que me impresionó cuando leí acerca de quién eran los ayatolás. Descendientes realmente del profeta Mahoma. Bueno, son descendientes de Mahoma, solo él puede interpretar adecuadamente el Corán y la Sunna, que son sentencias o comentarios o los dichos del profeta que fueron escritos 100 años después de él. Las sentencias del ayatolá son obligatorias y también son definitivas. Entre los suníes, el imán es un laico que ha realizado los estudios teológicos también. Él está a cargo de custodiar una mezquita, dirige la plegaria, tiene también la predicación los días viernes en la mezquita,
enseña el catecismo a los niños o discipulado, por decirlo de alguna manera, nosotros a los niños, orienta a los creyentes. Es una especie de pastorear a los creyentes o orientar, aconsejar a los creyentes. Van a él para pedirle alguna orientación en la vida familiar, en la vida de su religión, el comportamiento con sus vecinos, si tiene algún tipo de problema en el trabajo, o también con su fe. Bueno, cualquier tema que se le origine del matrimonio, tema de los hijos, van a conversar con un imán, una persona que está a cargo de una sinagoga. Y los creyentes o los que asisten a esta mezquita, ellos son los que están a cargo de sustentar económicamente a, a este laico que se encarga o está a cargo de una mezquita. Reciben lo necesario para subsistir. Es casi lo mismo que ocurre en las iglesias cristianas, más o menos parecido. La figura de un pastor es muy parecido a lo que ocurre acá con los suníes. Es un laico, pero que tiene estudios teológicos. Bueno, depende de la iglesia evangélica. Porque en algunas iglesias el pastor tiene que haber estudiado teología. Acá el imán, el que está a cargo de una mezquita, tiene que estudiar teología también. En ese sentido es parecido a la mayoría de las iglesias evangélicas. Comentarios hasta ahora, mis queridos hermanos. Bienvenido, hermano Alexis, hermana Karina. Sí, Gracias, profe. profesor. No tengo comentario. Muchas gracias. Sí, yo iba a preguntar, ¿cómo saben ellos si son descendientes o vienen del linaje de Mahoma, los ayatolás? Yo creo que ¿Cómo debe ser saben por la ellos? tradición, mi hermano. Hay mucho, hay como, ¿cuánto fue que había visto la vez pasada? Bueno, no sé si son 600 y tan, 600.000 creo que son a través de todo el mundo. Pero ellos lo saben, no sé cómo, alguna documentación, por tradición también. Eh, Ellos deben tener su fórmula, pero no sé cuál, aparte de algún documento, no creo que haya un ADN, no sé. Eh, pero como son tan tradicionalistas, tan rigurosos en cuanto a quiénes son los descendientes de Mahoma, que esto se va transmitiendo. Debe haber documentos también que indique de quién desciende. Debe estar muy confirmado eso, porque es la autoridad religiosa. Él es el que dirige a los chiitas. No así los sunitas. Los sunitas, la autoridad religiosa es una y la autoridad política es otra persona. La autoridad religiosa es por competencia, es decir, debe tener las competencias para dirigir alguna comunidad en temas religiosos. Y políticos también. No se inmiscuye en temas políticos, solamente religiosos, y no necesariamente desciende de Mahoma, sino que una persona que tenga las competencias religiosas para liderar a los suníes. Los chiitas tienen que ser descendiente directo de Mahoma. Bien. Profe, una consulta. Sí, hermano Alexis. Usted mencionaba que, bueno, ellos se preparan, estudian, por lo tanto, me imagino que tienen seminarios, no sé si llamarle bíblicos, seminarios donde se Lógico, prepara sí. Mm. para poder aprender y tener la autoridad dentro del islamismo. Exacto. ¿Cuál- Todo estudia. ¿Cuáles Todo serán sus estudian programas teología. que tienen? Y lo otro, ¿cómo se financian, profe? Usted dice los imanes, los que están a cargo de la mezquita, ¿Sí? por medio de lo que le dan los creyentes que asisten a esa mezquita. Por lo menos no hay este concepto de diezmo, ¿ah? Por lo menos no lo he leído hasta ahora, pero deben a darle algún porcentaje.
deben hacerle algún sueldo. Ellos sí, la congregación o la mezquita, los que asisten a la mezquita, son los responsables de sustentar económicamente al imán. Eso sí, así se financia. Y las escuelas de teología yo creo que se financian del mismo modo, por medio de mensualidades y por medio de matrículas. Quizás en Irán lo más probable es que lo financie el Estado. Quizás los otros también se financien el Estado. Y son a tiempo completo, pero no sé si cuando son comunidades muy pequeñas deben tener algún trabajo paralelo, lo más probable, en el sentido bivocacional, porque si son muy pequeños tienen que sustentar, ellos son casados, tienen una esposa, tienen hijos, y si los recursos no le alcanzan, igual que los pastores evangélicos, entonces tienen que ser bivocacional en ese sentido. La rama Profe, ortodoxa dentro... ¿Sí, Alexis? entiendo que ellos son misioneros, Sí. considerando que quieren llevar el Islam a todo el mundo. Mm, Me imagino que usarán ciertas estrategias para poder llegar al occidente, no sé, acá a Latinoamérica, a la estrategia de negocio. Hace tiempo atrás, a mí me habían invitado, bueno, me habían comentado que en algún momento me podían hacer una invitación de poder ir a predicar, no a predicar precisamente, sino que hacer clases del área de finanzas, porque estos hermanos encargados de misiones decían que el Islam se está abriendo mucho al mundo a través de los negocios. Y por lo tanto para nosotros es una buena forma también de predicar a través de cierta área de finanzas corporativas, ¿no es cierto? Entregando estos estudios y quizás aprovechando también de predicarle. Entonces, quería saber qué estrategia utilizan ellos para poder llegar al mundo. claro. Yo sé que por medio de publicaciones, de hecho los libros que tengo acá son publicaciones acá en Chile, de una mezquita en Santiago, debe haber una en Punta Arenas, creo que hay otra mezquita. Bueno, no sé si en Punta Arenas, pero en Santiago debe haber una mezquita y ahí se hacen publicaciones de los libros. Claro que no son tan cotizados porque no hay presencia islámica por acá, por medio de literatura. También en Temuco en una oportunidad estaban arrendando una radio, pero era online, creo que esa radio, porque no le escuchaba a los otros, pero el hombre el que estaba a cargo ahí estaba vendiendo literatura islámica y tenía una radio, pero era un periodista y estaba dando información de lo que ocurría lo más probable en América Latina. Y financiado, alguien tuvo que haberlo financiado, no sé quién lo habrá financiado. No pregunté tampoco, más allá no conversé mucho con él. El, la otra forma de expandirse, bueno, esto no es deliberado, voluntario, sino más bien es por medio de las necesidades políticas del momento y necesidades económicas, porque van con toda la familia a buscar trabajo en otros países. En Europa han llegado así por la inmigración. La inmigración, no sé si denominarlo estrategia o no, porque esto es muy circunstancial por necesidades. Pero están llegando al occidente de esa forma, por medio de la migración. No sé, no sé si por medio de los negocios, ahí desconozco cómo lo hacen en ese sentido. Pero la inmigración, por medio de la literatura, por medio de periodistas, radios, por medios culturales también. Esa es la otra forma en que ellos están ingresando al occidente. Y están dando certificados, de hecho, online actualmente, certificados, diplomados en cultura islámica. Y hay personas en graduado, yo conocí un pastor de las Asambleas de Dios que se graduó
y tiene un diplomado acerca de la cultura islámica. Lo que aprendió ahí, en ese curso, fue principalmente la legislación islámica, tanto del Corán como de la Sunna. Principalmente lo que él recuerda, lo que me comentó, tenía que ver con temas de divorcio, cómo debe vestirse la mujer, cuál es el rol de la mujer. Principalmente le da mucho énfasis al tema de la mujer, el rol de la mujer dentro de la fe islámica. Pero, ¿quién estudió ahí? Son abiertos, diplomado de cultura islámica. Se abren a toda la comunidad y aceptan a todos. Pastores evangélicos también están estudiando ahí, por medio de la cultura. No sé qué otra forma yo recuerdo ahora, por medio de los medios masivos de comunicación, por internet, en Argentina, en México también, hay o existen imanes que permanentemente están dando sus conferencias de 1 hora, 1 hora y media, 45 minutos, están hablando acerca del Islam. Son de distintas escuelas. Están utilizando también los medios masivos de comunicación, el YouTube. No sé si el Instagram, no he ingresado al Instagram, pero en YouTube sí, hay mucha información y conferencia de los imanes. Están utilizando los imanes del mismo modo como trabajamos nosotros, tratar de dar a conocer la fe cristiana por medios masivos de comunicación. Ellos también están utilizando la misma estrategia. Y el idioma, porque se nota que el español no es su idioma original. Tienen que aprender el idioma español. Por eso están predicando en español o otros idiomas, de acuerdo a donde estén. Sí, ellos son muy misioneros y emplean muchos recursos, muchas estrategias para la evangelización. Y la construcción de mezquita también, que es lo más visible, donde se lo permita. La ortodoxia islámica se reduce a un núcleo de creencias y de prácticas ya señaladas las principales contenidas en el Corán y en la tradición, formuladas desde el siglo noveno después del Señor Jesucristo, en puntos concretos por las 4 escuelas de jurisprudencia, conocidas como escuelas ortodoxas. Como hemos observado, en todas las religiones tienen una rama ortodoxa y una rama heterodoxa. En el budismo hay una rama ortodoxa y la otra es heterodoxa. En el cristianismo también. Hay ortodoxos y otros son heterodoxos. En el en el judaísmo no, porque es más abierto ahí con respecto a su fe. De hecho, no hay un dogma, no hay un credo que debe ser firmado por todos los judíos, porque judío, de hecho, judío es un hijo de una mamá judía, es una cultura, es un pueblo. Culturalmente, él es un judío. Si acepta algunos elementos de la religión, más judío va a ser, pero ya es un judío por hecho de nacimiento. Y no importa a qué rama pertenezca del judaísmo, va a ser siempre judío. Lo expulsan, pero él se puede ir a otra sinagoga, aunque no vaya a ninguna sinagoga, y guarda el día sábado ya es un judío. Ahí es diferente. Las 4 escuelas que son ortodoxas son las siguientes. La Malaki, vigente en la España islámica, son escuelas de jurisprudencia. La Hanafita, la más amplia y tolerante, base de la jurisprudencia turca. Bueno, se nota lo tolerante, lo amplio en Turquía, porque ahí no son como Irán, por ejemplo, o como Afganistán. Son muy diferentes. Las mujeres no andan necesariamente con velo. Algunas sí, pero son más occidentales los turcos, pero principalmente por esta escuela, porque es más tolerante y más amplia. Los chafitas, que están vigentes en Egipto, de tendencia armonizadora entre la interpretación a las circunstancias y los casos concretos. La Hanbali, la más rigorista, vigente en nuestros días en Arabia Saudita.
Esas son las distintas escuelas de interpretación del Corán y de la Sunna. Mm. Todo esto es perteneciente a los suníes. Los sunitas se caracterizan por la variedad de escuelas de jurisprudencia, donde se da la posibilidad de la disensión, del debate, de la discusión y la separación entre la religión y el Estado. Hay una autoridad política y otra autoridad religiosa, y no deben mezclarse entre sí. De hecho, Turquía es un país laico en ese sentido, separado de la religión. Claro que como son musulmanes todos ahí, por la gran mayoría, y oficialmente, aunque no son musulmanes, pero el Estado de alguna u otra manera promueve el Islam. Porque esa es la característica de los suníes, el permitir la disensión. En cambio, los chiitas, la autoridad política religiosa es o se concentra en una sola persona. Y lo que él determina y lo que él interpreta y sus leyes son irrevocables, son no, infalibles, no se ha equivocado, hay que someterse. No hay posibilidad de disensión dentro de la rama de los chiitas. Hay otra rama que son la rama heterodoxa, o la heterodoxia doctrinal del islamismo. Entre estos grupos están los siguientes: los secesionistas o los carajíes. Son los que, por considerarlo demasiado débil, se apartaron de Ali, que fue un califa tras el asesinato de Othman. El califa es un príncipe, es la autoridad máxima. Está concentrado en él el poder tanto religioso como político. Todos los musulmanes están bajo la subordinación de un califa. Es decir, aquí vemos que este hombre tiene un poder, pero extraordinario. Él era, Ali, era primo y yerno al mismo tiempo de Mahoma, pero parece que no tenía las competencias, o lo consideraron como muy débil, por eso que nombraron a otro. Deben tenerse en cuenta, Profesor, dice sí, hermano Boris, cuando decimos heterodoxia, ¿a quién nos referimos con eso, con heterodoxia? que no es de la doctrina tradicional o la doctrina correcta. Mm. Bueno, ellos Él mismos no, él, establecen cuál es la doctrina correcta, que son los suníes, según ellos. Cada una de estas escuelas dice que ellos son la verdadera forma de expresión del Islam. Eh, mm, él es ocurre igual como con lo contrario, es como lo contrario a la ortodoxia. Sí, claro. La heterodoxia es una doctrina que no es correcta o que está desviada o no está relacionada con la tradición. En el cristianismo igual ocurre lo mismo. Y de hecho hay una iglesia que se llama ortodoxa, las iglesias ortodoxas. Para las iglesias ortodoxas, todas las demás iglesias están todas erradas. Son herejes, son apóstatas, son pseudo cristianos, son simpatizantes o iniciados en el cristianismo. Los protestantes, los ortodoxos lo miran, pero realmente como pseudo cristianos, porque nos separamos de otra iglesia que es hereje, imagínense, que es una iglesia apóstata, que es el catolicismo romano. Por lo tanto, ellos son los únicos ortodoxos. Y el catolicismo romano, la única iglesia correcta es ella. Por lo tanto, la iglesia católica es la ortodoxa. Los luteranos dicen, no, nosotros somos la única iglesia correcta, la doctrina correcta. Nosotros somos en ese sentido los ortodoxos. Y así podemos seguir listando. Acá también con el islamismo ocurre exactamente lo mismo. Cada una de las escuelas dicen, nosotros representamos la auténtica fe islámica. Esta escuela secesionista o carajía dijeron que la autoridad máxima del imperio musulmán
deben tenerse en cuenta las cualidades éticas y de gobierno, no los de orígenes o condición del descendiente del profeta. Alí es un descendiente del profeta, pero que no reunía las cualidades políticas, las cualidades morales o las competencias para liderar a todo un imperio musulmán. La persona que va a dirigir debe tener ciertas cualidades éticas y de gobierno. Su teología considera a los demás musulmanes casi como infieles a ese nivel. Ahí se entiende entonces por qué hay guerra entre los musulmanes. Porque entre ellos mismos, por lo menos esta escuela o esta rama, los carajíes, todos los demás, los sunitas, los chiitas, los ismaelitas y todas las otras, todas son infieles o apóstatas también, ellos son lo único correcto. Los chiitas, su denominación se deriva del árabe chía, que significa Ali, el primo de Mahoma, que se casó con su hija, la Fátima. Fátima era la hija del profeta Mahoma. Él era su primo y al mismo tiempo fue su Mm. yerno. Profe, ¿qué significa chi? ¿Cómo? ¿Puedo repetir eso, por favor? Chiita Sí. viene del Shia, del árabe, que significa de Ali, primo de Mahoma, o de Ali, eso significa de Ali, que proviene del yerno de Mahoma y el primo de Mahoma. Es decir, doble parentesco hay en ese sentido. Es tanto el primo como el yerno del profeta Mahoma. Para los chiitas, él es el sucesor de Mahoma. Para los carajíes, no necesariamente porque Ali no tiene las competencias. Los sunitas, no necesariamente los descendientes de Mahoma deben ser los que tengan la autoridad religiosa o política. Los chiitas es una rama muy minoritaria. El 10% del total de todos los musulmanes está presente principalmente en Irán. El 97% de la población iraní es chiita. 97%. ¿Qué le parece? Casi el 100%. En Irak, la población chiita corresponde al 60%. Igual importante. Esto lo que uno no logra entender porque Irán con Irak han tenido conflictos bélicos. Es como pelear entre hermanos porque la gran mayoría de ambas naciones, tanto Irán como Irak un poco menos de población chiita, pero 60% una población considerable de chiita, pero han estado en conflictos bélicos, en guerras. Y la autoridad máxima es tanto religiosa como política. ¿Cómo no pudieron evitar la guerra entre estas dos naciones? Esa misma reclamo, esa misma objeción nos pueden presentar los musulmanes a nosotros los cristianos. Nos pueden decir lo mismo, ustedes tienen un solo Señor que es Jesucristo y las naciones también son naciones y los presidentes de la República también son cristianos, pero sin embargo ustedes han estado envueltos en muchas guerras. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial entre cristianos. En América Latina, la guerra de la Triple Alianza, Argentina, Uruguay, Brasil contra Paraguay, todos eran cristianos, Perú con, con Ecuador, los chilenos con los peruanos, con los bolivianos, todos cristianos, las autoridades cristianas, pero sin embargo no tuvieron problema en enfrentarse en conflictos bélicos. Así pasa también con Irán y Irak. Todos son de la misma rama musulmana, pero no tienen problema en enfrentarse en guerra, en matarse entre hermanos. Eso es lo que más desconcierta a uno, ¿no? Se están peleando entre hermanos. A lo creído por la gran mayoría de los musulmanes, los suníes tradicionalistas o que recorren la suna, los chiíes añaden el imanato o creencia de que Alá escoge al imán. Por ejemplo, a Jomeini, que es informado por Mahoma como este lo fue por Alá. Es casi no solamente el descendiente del profeta, sino que
pareciera que tiene las mismas características de un profeta, o Dios mismo lo escogió y lo puso en esa posición por el hecho de descender de Mahoma, solo descendiente de los musulmanes que consideran el inmanato como institución divina y transmitido por generación, o sea, perteneciente en exclusiva a los vinculados con Mahoma por la sangre, y en concreto a los descendientes de Ali. Los chiitas, todos los que van a ser autoridades políticas y religiosas, deben provenir de Ali, que fue primo y yerno de Mahoma. Hemos visto los carajíes o secesionistas, que no reconocieron a Ali como la autoridad máxima o el príncipe de los musulmanes. Los chiitas dicen que Ali, el primo de Mahoma, debe ser la autoridad y el sucesor de Mahoma. Los ismaelitas, por otra parte. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que la división dentro de la rama del Islam no obedecen a temas dogmáticos como ocurre en el cristianismo, solo por temas políticos. ¿Quién es el sucesor de Mahoma? En cambio, nosotros también, los cristianos, es verdad, estamos divididos, pero la división corresponde a temas doctrinales, temas teológicos. La gran división que ocurrió dentro del cristianismo fue por un tema dogmático, reconocer la humanidad y la divinidad de Jesucristo en una sola persona, dos naturalezas en una sola persona. Los monofisitas no reconocieron este punto de vista, no recuerdo si fue el 481, creo que fue. Se dividió la iglesia entre los que creían en la unión hipostática y los monofisitas. Los coptos, los de Etiopía, los de Armenia y una rama creo de Antioquía son monofisitas, pero todas las otras iglesias creen en la doctrina de la unión hipostática del Señor Jesucristo. Ahí se produce la gran división. Después, en el año 1054, dentro del cristianismo hay otra división. Bueno, ahí es verdad que no hubo solamente un tema doctrinal, sino que también un tema, ¿cómo podríamos indicarlo ahí? Eh, son, fueron pretensiones, principalmente fueron pretensiones de autoridad general que pretendió el Papa de Roma. Él quería tener jurisdicción también en el Oriente, imponer su autoridad sobre las otras iglesias donde nunca él tuvo autoridad, que fueron en el Oriente. Hubo una mezcla también de temas culturales, hay idioma griego y el otro latino. También habían algunas diferencias doctrinales sobre la doctrina de la Trinidad y hubo algunos temas rituales igual. Bueno, fue una mezcla de factores que llevaron a la división de la Iglesia del Oriente con el Occidente. El La, catolicismo de Roma, el protestantismo surge de temas dogmáticos también. Y todas las divisiones de los protestantes, dogmáticos. Hermano Boris, sí, bueno, la cláusula filial que igual jugó un papel importante ahí en el Cisma de Oriente, claro, es un tema porque o sea, los controversial. orientales, claro, los orientales decían que el Espíritu Santo procede solo del Padre. En cambio, la Iglesia Occidente decía que procede del Padre y del Hijo. Exacto, Y sí, esa cláusula fue una de las principales puntos de quiebre del cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. correcto. Pero principalmente fue estos temas de. Algunos dicen que fue casi una excusa nomás eso de la filioque, pero que en el fondo el tema fue la jurisdicción, un tema de quién tiene más poder, más autoridad. Sí, sí, así fue. En ese sentido es un poco parecido a estas divisiones de los musulmanes. Dentro de los protestantes, todas las divisiones fueron dogmáticas. Aquí en Chile la división es una mezcla de dogmática y otro ya, por lo menos lo dogmático, cuando hay una división dogmática, en un cierto sentido es justificable. Pero en este último tiempo, las divisiones de la iglesia, de nuestras iglesias pentecostales aquí en Chile, no tienen nada que ver con temas dogmáticos, sino por otros temas de personalismo más que del dogmatismo.
Eso ya es lamentable, es reprochable esa forma de división. Los ismaelitas, según los chiitas, el jefe supremo religioso es el imán, un descendiente directo de Ali, habíamos dicho. Tras la muerte del sexto imán, le sucedió su hijo Ismail, pero como murió prematuramente, una parte de los chiíes siguió a su hijo, Muhammad Ismail, al que proclamaron séptimo imán. Otros se adhirieron a un hermano de Muhammad Ismail. Bueno, ahí surge otra división. También por la misma razón, tema de sucesión. ¿A quién vamos a seguir? Muere un imán y se produce una división acá. En las iglesias aquí en Chile, pentecostales principalmente, ocurre el mismo fenómeno. Quizás cuando no hay claridad en cuanto a los sucesores, ¿ah? Porque si hubieran dejado sucesores, él va a ser mi sucesor y todos deben respetar a mi sucesor. Entonces quizás no se habrían producido estos problemas dentro del Islam. Aquí en Chile también pasa lo mismo. Siempre cuando muere un obispo, hay peligro de una división de las iglesias pentecostales. Quizás por la estructura también de una estructura episcopal puede ocurrir ese problema. Las iglesias metodistas de John Wesley, muere John Wesley, se produce división. Tiene bueno, las divisiones en el metodismo tiene varios factores también, no es solamente un factor ahí en las iglesias metodistas descendientes de Wesley. Aquí hay una pregunta, hermano Boris dice, yo creía que era el Ismael de la Biblia, el hijo de Abraham. Ah, no, nada que ver. Se llamaba así nada más, los ismaelitas. El- Otras escisiones dentro del Islam. Está la Muría. Ellos se abstienen de juzgar porque es imposible conocer el interior de las personas ni saber si es o no pecador y apóstata. Esta escuela entonces, los Muría, es una división más bien filosófica, más que temas de sucesión, porque dice nosotros no podemos juzgar, porque no sabemos la intención del ser humano, solamente Dios, Alá puede juzgar. También hay otra rama del Islam que son los mutasila, según la cual los pecados, por muy graves que sean, no excluyen a nadie del paraíso para siempre, a no ser el pecado de la apostasía. Se caracterizan por ser racionalistas, liberales, interpretan alegóricamente el Corán, son los fundadores de la filosofía islámica. Bueno, acá esta división de los gabaríes obedece a razones racionalistas, filosóficas y teológicas, no, más bien racionalistas, filosóficas nada más, porque tienen otra cosmovisión, otra forma de interpretar el Corán, alegóricamente nada más. Y también están los gabaríes o yabristas, enseñan el determinismo de todas las criaturas, también del hombre, sometido como ella al dominio absoluto déspota de Alá. Los gabaríes, estaban diciendo, ¿verdad? Los gabaríes serían, si realizamos una analogía con los cristianos, los gabaríes serían entonces como los hipercalvinistas. Son muy parecidos en este sentido. Claro que los gabaríes dicen que Alá es un déspota. Bueno, los hipercalvinistas también. Dios creó el pecado, es causante del pecado y hace lo que quiere y nadie le puede decir absolutamente nada. Y él ha determinado cada acto, cada circunstancia de los seres humanos, todo lo ha determinado él. Lo bueno y lo malo, todo lo ha determinado él. Nosotros somos como marionetas en las manos de Dios. Y no hay nada, ninguna partícula en el cosmos que no esté determinado por Dios. Nosotros somos simplemente como personaje de un libro que estamos representando lo que el autor ha originado y ha determinado en ese libro. Eso piensan los gabaríes. Acá hay una división teológica entonces. Gabaríes es una rama que surge por temas religiosos.
por el determinista. El islamismo es determinista en este sentido. Algunos le denominan fatalistas, deterministas, en donde el ser humano no tiene libre albedrío. Y por ejemplo, acá los gabaríes, el hombre no tiene absolutamente ningún tipo de libre albedrío. Dios hace absolutamente todo en este sentido. También están los cadaríes del decreto divino. Tratan de armonizar con la libertad humana el decreto divino absoluto, predeterminante de los acontecimientos de los seres, que llega a todas las criaturas, exceptuando al hombre, si bien su libertad queda limitada en no pocos aspectos. Los caballeros por lo menos tratan de conciliar el libre albedrío con el decreto de Dios. Pero ese libre albedrío, yo estoy leyendo el libro de Fundamento de la Fe Islámica, y hay un capítulo completo que trata el tema de compatibilizar el libre albedrío con el decreto de Dios. Y me gustó ese capítulo porque fue como leer a Sproul o a Juan Calvino. Es prácticamente los mismos argumentos. No sé de dónde habrán salido. Bueno, en el caso del calvinismo surge de los maniqueos, de los estoicos, de los gnósticos. Quizás estos grupos islámicos conocieron estas doctrinas antiguas o estas filosofías, y por eso que los argumentos son los mismos que utiliza Calvino, Sproul o los calvinistas modernos. Es un libre albedrío del calvinismo, y un libre albedrío no libre. Quiere decir que el ser humano es libre de hacer lo que quiere, aunque no era posible realizar otra acción. Es libre de hacer lo que quiere, aunque no podía hacer lo contrario. Eso es el libre albedrío no libre. Es un libre albedrío compatibilista con el decreto. Es como un robot. El robot actúa libremente para lo que está programado. La analogía que emplea el calvinismo y que yo lo utilizo como una analogía para explicar lo que creen los cadaríes del decreto divino. Es como un, una gallina, por ejemplo. Le ponen al frente a la gallina carroña, eh, carne de, bueno, de cualquier animal, carne muerta. La gallina come trigo, le gusta comer trigo. Esa gallina no va a comer carne. Pero si esa gallina se convierte en un lobo, por ejemplo, en un zorro, inmediatamente va a comer ese zorro libremente, nadie lo va a presionar, nadie lo va a obligar a comer carne, porque su naturaleza es comer carne, entonces como fue transformado, actúa ese zorro natural y libremente. Esa es la explicación que da el calvinismo con respecto al libre albedrío. Hace libremente lo que desea, aunque era imposible que hiciera otra o tomara otra decisión, otra opción. Así es el libre albedrío del decreto divino de los cadaríes. Y ese capítulo de los fundamentos de la fe islámica lo desarrolla ampliamente, es todo un capítulo donde trata de compatibilizar el libre albedrío con el decreto humano. En realidad es un libre albedrío no libre, una especie de programación para que el hombre actúe libremente para lo que fue programado. Algo así es el decreto divino con lo que enseñan los cadaríes. El libro que yo tengo de la Fundamentos de la Fe Islámica no dice de qué escuela pertenece, pero pareciera, por lo que él dice, porque defiende mucho el libre albedrío, para compatibilizarlo con el decreto divino, debería ser cadaría en ese sentido. ¿Pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Muy bien. Continuamos. Profesor, Sí, hermano Boris. eh, se ve mucho el conflicto entre los chiitas y los sunitas allá entre lo islámico. ¿Esto se debe por un tema religioso más o un tema político?
¿A qué se debe más este conflicto entre las dos, estas dos comunidades? Son temas de sucesión. Los chiitas se consideran como la auténtica rama que sigue a las legítimas autoridades del Islam, que son los descendientes de Mahoma. Y la autoridad de ellos es un descendiente de Mahoma y es un ayatolá. Y en él se concentra el poder político y religioso, porque ellos conciben la religión de ese modo, que debe abarcar la política, debe permear la política, relacionarse con la política, y lo económico, lo cultural, lo social. Todo está relacionado y concentrado en esta figura, uno solo. Y él es infalible en cuanto a la interpretación del Corán. No se le cuestiona las decisiones que él tome o adopte en temas políticos, por ejemplo. En cambio, los suníes, que son la mayoría, el sucesor de Mahoma debe reunir las competencias para el liderazgo, competencias éticas y competencias de gobierno, competencias religiosas, no necesariamente que descienda de Mahoma. Es Mahoma el profeta, no sus descendientes. Los chiitas dicen que Dios, él escoge, o el ayatolá o el imanato, el imán, son designaciones directamente de Dios. Alá el que los designa. No son los hombres, sino que Alá lo designa. Y esa designación corresponde solo a y únicamente, exclusivamente, a los descendientes de Mahoma. Y en el chiismo hay varias escuelas de jurisprudencia y hay discusiones entre ellos. Y no se meten en temas de política. Hay dos grupos, político y religioso, que no deben mezclarse o relacionarse unos con otros. Esa es la diferencia, el conflicto que ellos tienen, entre tantos otros conflictos. Pero cuando hay conflictos de guerras, por ejemplo, temas bélicos, como todas las guerras, obedecen a factores netamente económicos, principalmente económicos o políticos, pero la religión incide, por supuesto, se utiliza como un instrumento, pero de propaganda, con la finalidad de subirle la moral a los soldados para que luchen y justificar de alguna manera la guerra, pero en realidad las guerras son netamente políticas y económicas. No hay otra razón. Todo esto se mezcla con la religión. Ahí tenemos un mapa de la presencia de los sunitas. Todo lo verde claro corresponde a la cantidad de sunitas en el mundo. Increíble, mira, están en Indonesia. Ah, en Indonesia se fue un hermano de la iglesia, o se va a ir ahora. Se va para siempre, dijo el hermano. Allá va a ir a evangelizar. Y dijo que son musulmanes, efectivamente están los sunitas, pero también hay cristianos en esta zona. Filipinas, Indonesia, Malasia, Camboya, en la India también, Pakistán, ahí, bueno, también son sunitas. En Afganistán, en Afganistán también hay un grupo de los chiitas, como lo estamos observando acá en el mapa. En Irán, donde se concentra la mayor población de chiitas. Y también en Yemen. Hay otra presencia importante de chiitas. Y todo lo demás son de los suníes. Bien. Hemos visto varias escuelas de jurisprudencia, varias ramas también del Islam. Las divisiones se han producido por temas de sucesión, temas políticos, otros temas filosóficos y otros temas teológicos. Hay varios factores que promovieron la división dentro del Islam, que son las mismas divisiones dentro del mundo protestante y evangélico, cristiano en totalidad. Y como ocurre con el judaísmo, como ocurre con el taoísmo, el budismo, el hinduismo, ¿qué más? El jinismo, en el cristianismo también,
existen grupos dentro de estas religiones que no le interesa mucho la parte filosófica, racionalista, especulativa, dogmática, el estudio de la ley, la interpretación de la ley, que no son dados mucho a los libros y a la especulación, sino que más bien todos los grupos místicos reúnen las mismas cualidades. Sus preocupaciones son el sentimiento, la experiencia. En todos los movimientos religiosos existe lo mismo. En el Oriente, de hecho, por naturaleza y por esencia, la iglesia del Oriente es una iglesia mística. En el catolicismo romano han habido grandes místicos. En el protestantismo, en el siglo XVI, la Reforma Radical, había un grupo místico. Los pietistas son dados al misticismo. Los moravos eran dados al misticismo por esta experiencia interior. El metodismo tiene este elemento también místico cuando John Wesley dice que experimentó, sintió un ardor en su corazón, un fuego en su interior. Y también luego John Wesley habló acerca de la segunda obra de gracia, del bautismo con el Espíritu Santo, que tenía que ver con la santificación. Después lo sigue el movimiento de santidad. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia con el Espíritu donde la persona es santificada enteramente y completamente. Después Charles Finney habló acerca del bautismo con el Espíritu Santo, claro, y también en clave wesleyana, pero esto le capacitó a él para predicar o su ministerio fuera exitoso a partir de ese momento. El pentecostalismo es una fe, una religión mística. Claro, no le van a gustar el término religión en el sentido de, como lo estamos estudiando en las religiones comparadas, es efectivamente una religión, parte, una rama del cristianismo también, pero se caracteriza por el misticismo. No todos los miembros, por supuesto, son místicos, pero los que experimentan la profecía, por ejemplo, el que tiene el don de lengua, interpretación de lenguas, la danza en el espíritu, se pueden considerar como elementos místicos. Los neopentecostales es una radicalización con el misticismo. En el sufismo es precisamente lo que se busca, la experiencia, los sentimientos, la emoción. La palabra sufí, al parecer, deriva del árabe y lana. Los sufíes se llaman así por vestir un sayal de burda lana, hábito de la seta tradicional entre los musulmanes. Parece ser uno de los influjos de los monjes cristianos que tanto impresionó a Mahoma. Parece que de allí proviene esta rama del Islam, de los monjes cristianos. Ellos eran místicos. Y del Oriente, recuerde que el contacto cristiano que tuvo Mahoma fue de cristianos que veían o provenían de Constantinopla, de la iglesia de Bizancio. Y esa es una iglesia mística, donde hay muchos monjes. Crisóstomo, por ejemplo, el Boca de Oro, Juan Crisóstomo, era una asceta, un monje. A los sufíes que no se van al desierto a vivir en celdas excavadas en la roca se les llama los beriches. Viven en las ciudades como todo el resto del mundo. ¿Qué debo hacer para salvarme? Los sufistas responden, realizar el aniquilamiento del propio yo. A eso se le denomina el ascetismo, son ascetas. ¿De dónde aprendieron los islámicos el ascetismo? De los monjes cristianos. Y también el aislamiento, el estar a solas en y con Alá. Experimentar el estado místico que no se consigue sin la intervención de Alá. Un joven español, por la cultura de ese país que se considera hace un tiempo atrás como la sepultura de los misioneros cristianos, porque son ateos o se promueve el ateísmo dentro de este país. Por lo tanto, le ha quitado la fe, ha despreciado la fe de los jóvenes, pero como hemos visto en religiones comparadas, el sentimiento religioso es lo más natural, lo más intrínseco, lo más esencial de todo ser humano. Todos necesitamos de la religión buscar lo espiritual. Entonces los jóvenes, cuando se les enseña el ateísmo
dentro de sus compañeros, de sus familiares, de sus amigos. Todo se desprecia lo que tiene que ver con la religión. Él necesitaba la religión, entonces fue a buscar en literatura, en el budismo, en el hinduismo, en las religiones orientales. Y en esta búsqueda de lo religioso, que me identifiqué mucho con él porque buscó en el budismo yo cuando tenía como, a ver, como 16 años, yo creo, iba a la biblioteca municipal, iba a buscar literatura del budismo y de las religiones del Oriente porque necesitaba esta parte espiritual. Y este hombre debe haber tenido unos 30 años, yo creo. Fue invitado a una reunión sufí en España. Por medio de, habían tambores, había un sonido como si fueran panderos y también estaban utilizando un instrumento de cuerdas. No sé cómo denominarle ese instrumento de cuerdas. Y era un poco rápido el sonido, pero era muy melodioso. Habían cánticos y estaban algunos sentados y otros estaban de pie y se estaban moviendo al ritmo de la música que estaba tocando. Y algunos en estos movimientos comenzaban a cerrar los ojos y comenzaban a saltar, a moverse, a una especie de una danza. Y él le gustó tanto esta reunión que dijo que experimentó algo que nunca había experimentado antes en ninguna religión. Entonces, desde ese momento, con esa experiencia, se hizo sufí, un español que fue preparado en el ateísmo, con todo su contexto ateísta, buscando en el budismo, en el hinduismo, en las religiones del Oriente, en una sola reunión que no conocía mucho del islamismo, tiene esta experiencia y se convirtió en sufí. Es parecido a las experiencias que han tenido algunos pastores de las iglesias pentecostales. Yo me acuerdo un pastor de una iglesia pentecostal de Chile, de la ciudad de Temuco, contó su testimonio. Fue a una iglesia en la ciudad en la época de los 70 debe haber sido, 60 o 70 porque tenía muy, muy anciano el pastor. Y dijo que en la noche, que estaba estrellada, el techo era de fonola, el piso era de tierra, muy precario la iglesia, era una vigilia de puros jóvenes. Y los jóvenes cuando comienza la vigilia comenzaron a danzar y hablar en lengua, profetizar, bueno, todo lo que ocurre en un movimiento muy místico en esa época, extraordinario. Y él le dio tanto miedo que le oró al Señor, le dijo, Señor, sácame de aquí, porque estas personas, su amigo lo invitó, estas personas son santas y yo soy pecador. Y cuando iba a abrir su puerta, la puerta de la iglesia, que era una tranca que en realidad se estaba cayendo sola, cuenta él que en ese momento el Señor lo tomó. Y así se convirtió. Se hizo cristiano con esa experiencia, en una invitación nada más. Fue muy parecido, ¿no? Muy parecido a lo que experimentó este joven español. Porque es una religión, coincide el pentecostalismo con el sufismo, son religiones místicas o ramas del Islam y la otra rama cristiana, mística. No se convenció por medio de la lectura del Corán, por medio del discipulado, de un imán, sino por una experiencia nada más, porque eso es lo que buscan los sufistas, la experiencia con el espíritu, con Alá. Ahí tenemos la imagen de los sufíes. Esa danza está imitando el cosmos, según lo que explican los sufíes, o los que estudian con los sufíes. Hubo un teólogo español que quiso conocer esta rama del Islam, asistió a uno de estas reuniones religiosas y se vistió como uno de ellos y comenzó a danzar como ellos. Y él dice, no me mareé, lo más extraordinario, dice él, que no se mareó. No porque hay una técnica para danzar,
sino que siguió todo lo que las recomendaciones que le estaban indicando los bailarines, los sufistas. Y tuvo la experiencia, dice él, esa experiencia mística. Él experimentó lo mismo que experimentan los danzarines. Estamos viendo acá en esta escena, pero están imitando el movimiento del cosmos. Y también esta mano, hay una mano, que ustedes la ven aquí, no me ven en la cámara, pero hay una mano que está extendida hacia el cielo y tiene un símbolo, significa que recibe la gracia de Dios. Y la otra mano con la palma hacia abajo, para entregar la gracia de Dios a la humanidad. Los sufíes tienen sus propias hermandades como jeques, como líderes. Hacen énfasis en la experiencia más que los ritos, en el sentimiento más que los pensamientos. Quizá ahí está la explicación, mis hermanos, de las iglesias pentecostales que no estudian mucho o no son dados mucho a los estudios bíblicos, no hay muchos graduados en teología, ni tampoco se pide que los pastores estudien teología. Por lo menos de las iglesias aquí en Chile, las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia, eh, ¿cuál es la otra? La Iglesia Cuadrangular, ahí sí los pastores deben estudiar teología para ascender al cargo de ministro del Evangelio. Pero aquí en Chile no, quizás porque es un movimiento místico, que están más interesados en los sentimientos que en el pensamiento. Más que un prejuicio contra la teología, al parecer aquí en Chile, es es una característica esencial del misticismo, porque se interesa más los sentimientos que los pensamientos, y en la presencia de Dios en el corazón más que en la ley de Dios. Esto yo lo he escuchado en predicaciones de nuestras iglesias una y otra vez, de experimentar la presencia de Dios, no tanto en la ley de Dios, es decir, en la escritura sagrada. Están más preparados para hablar del amor de Dios que de la ley de Dios. Para ello Dios no reside más allá de la tierra, sino que viene al corazón del creyente. Recitan el Corán y la poesía, tocan instrumentos musicales. Durante la expansión del Islam, los sufíes estuvieron a la vanguardia del movimiento misionero. Estos misioneros pareciera que son los más exitosos, ¿ah? Porque no necesitan tanto de la escritura o la publicación de libros, la literatura, las explicaciones, conferencias. Ellos necesitan para convertir a la gente, como ocurrió con este joven, invitarlo a una reunión y ahí en la reunión lo más probable es que tenga la experiencia mística que andan buscando todos los sufíes. Por lo tanto, es más fácil eh, que se convierta un gentil, por decirlo de alguna manera, un infiel, le denominan ellos, a un musulmán por medio de los sufíes que por medio de otras ramas del Islam como el chiita o el sunita. ¿Algún comentario hasta ahora, mis queridos hermanos? ¿Qué le parece este grupo de los suníes? Perdón, de los sufíes. ¿Alguna impresión de este grupo? ¿Algún comentario? Ninguno. Muy bien. Sigamos entonces. El Islam es una religión de todos los hombres y de todo hombre. Las declaraciones absolutas que utilizan los islámicos, ¿eh? Nosotros no tanto, los cristianos no tanto. Nosotros no decimos todos nacen cristianos. No, nosotros decimos que todos deben convertirse al cristianismo, pero no todos nacen cristianos. En cambio, los musulmanes dicen todo hombre nace musulmán. El término hombre incluye la mujer, obviamente. Todos nacemos musulmanes para los islámicos. ¿Qué les parece, Porque el Islam es sinónimo de religión. Por lo tanto, todos nacen religiosos. Todos nacen islámicos. Todos nacen musulmanes. Son los padres o la educación lo que nos hacen a veces no musulmanes. Islam es sinónimo de religión. El hombre religioso es islámico, musulmán. Se llame así o no se llame así. Todos son musulmanes. El Islam es universal.
pues todo hombre es religioso, es decir, todo hombre es islámico. El que no se llama musulmán ni cree serlo, sino judío, cristiano, politeísta o pagano, ha caído en la apostasía, con todas sus consecuencias. Para los musulmanes, entonces, nosotros los cristianos somos apóstatas, porque aunque nacimos musulmanes, nos volvimos de otra religión, es decir, nos volvimos cristianos, judíos o de cualquier otra religión. Son muy absolutistas estas declaraciones. Noé, Abraham y su descendencia, los apóstoles, Jesucristo, ellos son verdaderos musulmanes. La humanidad entera, originalmente musulmana, volverá a ser musulmana cuando retorne Jesucristo a la tierra para vencer al maligno. ¿Quién es el maligno? Dayal. Dayal es el correspondiente en el cristianismo, el correspondiente anticristo en el cristianismo o al cristianismo. Entonces Cristo, Jesucristo, practicará el Islam en sintonía con Mahoma durante 40 años. Entonces todos serán islámicos en el mundo. Los que no reconocen o los que no se reconocen como musulmanes han cometido el pecado de la apostasía. Qué terrible, ¿eh? Yo converso con un musulmán y digo, yo soy cristiano. El musulmán me va a quedar mirando y me va a decir, es un apóstata, el que está frente de mí es un apóstata. Cometió el pecado de apostasía, porque nació musulmán y ahora se hizo cristiano. Así nos ven a nosotros los musulmanes. Todos somos apóstatas, porque aunque nacimos musulmanes, ahora resulta que somos de otra religión, somos cristianos, judíos o hinduistas o budistas o confucianistas. Nuestros padres tienen la culpa de desislamizarnos. Además de a todos los hombres, el Islam comprende a todo el hombre, la charia. La fe islámica es algo privado, personal, pero no termina en el individuo ni en la familia. Se inserta necesariamente en el entramado público, político y cultural. No distingue entre lo civil y lo religioso. Todos los aspectos de la vida es inseparable de lo religioso. No hay cabida para la distinción entre la ley del creyente y la ley del ciudadano, entre la organización de la comunidad religiosa y de la sociedad civil. Esto no nos debe sorprender a nosotros porque corresponde a una cultura del Medio Oriente. Lo del Medio Oriente, lo del Oriente y del Extremo Oriente, todos tienen una cosmovisión holística. Todo está estrechamente relacionado con la fe. La fe se relaciona con lo social, lo político, lo económico, lo cultural. No se puede separar lo civil de lo religioso, de lo político, de lo económico. Todo está estrechamente relacionado en sí. Y por lo tanto, la fe islámica connota esta idea de la religión. La religión debe permear toda área o todo asunto del ser humano, todo aspecto del ser humano. Los judíos piensan así. Los cristianos ortodoxos del Oriente, porque son del Oriente, también piensan así. Porque es parte de la cultura, y de hecho la cultura bíblica es una religión holística, una cosmovisión holística. La cosmovisión del Occidente es distinta, es dualista. En una oportunidad le fue a preguntar un pastor protestante de los Estados Unidos a una iglesia ortodoxa en la época de la Unión Soviética. Y le preguntó a los seminaristas que estaban estudiando en la Facultad Teológica, ¿qué es más importante? ¿La evangelización o el servicio social? Y los seminaristas se quedaron mirando y muy desconcertados le dijeron que no podían hacer esa dicotomía, esa separación entre qué es más importante, la evangelización o el servicio social, porque ambos son importantes, no se pueden separar, son indivorciables, están estrechamente relacionados entre sí. Los dos son importantes, son prioritarios. Se evangeliza por medio del servicio social, se hace servicio social con la finalidad de evangelizar. Por lo tanto, no se puede hacer ese divorcio. Porque les preguntaron a una religión que es parte de la cultura oriental. Y el que le estaba preguntando era de la cultura occidental, que es dualista.
la aspiración de convertir a la humanidad en humanidad mediante la universalización de la charia. Umma es una palabra a través de su raíz que significa madre. Connota la noción y en realidad de una comunidad matriz o integrada por todos los concebidos en la misma matriz, nacido de la misma madre, que en este caso es la religión islámica. La madre de toda la humanidad, como lo ven los islámicos, es el Islam. Cuando todos se hagan musulmanes, la humanidad volverá a ser según su situación original, o volverá a ser islámica otra vez, porque todos nacimos y originalmente es islámico. Difícil el diálogo con los musulmanes en este sentido porque son muy radicales y absolutistas en cuanto a lo que es un islámico. Islam en el sentido de que es sinónimo de religión, entonces lo que ellos están pensando es que todos somos religiosos, efectivamente, también nosotros lo sabemos. El tema del Islam, musulmán, budismo, hinduismo, cristianismo, ¿qué más? Taoísmo, son explicaciones de esa religiosidad de todos los seres humanos. Sistemas estructurados, dogmáticos, sistemas de creencias, de ritos, pero que están estructurados de acuerdo a una cultura de donde se origina esa religión. Algunas son místicas, algunas son sapienciales y otras son proféticas. Las tres son proféticas, el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Pero es una estructuración de esa fe primitiva o primigenia, que es la necesidad de la religión. Pero ellos ven esa necesidad de la religión como el Islam, es decir, una institución histórica que tuvo su inicio en el siglo séptimo después del Señor Jesucristo. El problema aquí sería entonces semántico, ¿ah? Es un tema semántico, por eso es que ellos dicen todos son islámicos porque todos nacen religiosos. La salvación, el proselitismo, y lo otro, de que ellos dicen que toda la humanidad debe volver a ser musulmana. Entonces, en ese sistema, con esta creencia, en esta aspiración, la meta, lo que andan buscando los musulmanes, todo musulmán, es islamizar al mundo completo. Todos deben, de acuerdo a la religión, de acuerdo a lo que está en el Corán y lo que le ha mandado Alá, es que todos deben ser musulmanes y volver al Islam otra vez. En ese sentido, necesariamente, si es lo que enseña la religión, deben ser proselitistas, deben ser misioneros. Por eso es que se expande y crece. Y están muy comprometidos con el crecimiento de su fe, porque son misioneros por naturaleza, por fundamento, por esencia de la fe islámica. Además, cuando dice que la fe islámica es universal, la fe islámica es la verdadera religión. Entonces, ¿qué van a querer hacer los islámicos? Enseñar la verdadera religión a todo el mundo. Se descarta, por lo tanto, el politeísmo, la monolatría, la Trinidad. ¿Cómo ven a los cristianos los musulmanes? Los cristianos, según los musulmanes, creemos en una especie de tres dioses. Dios Padre, la diosa Virgen María y también el Dios Jesucristo. Serían tres dioses. Y la Virgen María también la consideran como una, según lo que ellos dicen de nosotros los cristianos, es una diosa. En ese sentido somos trinitarios. Nosotros le podemos responder a un musulmán, no, eso no es verdad, nosotros no creemos que Dios Padre sea un Dios, la Virgen María sea otra diosa o Jesucristo sea otro Dios, sino que son tres personas, pero María no es una diosa, sino que es la mamá de Jesús. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. ¿Qué nos diría un musulmán? No, si el Corán y la Suna y lo que dice nuestra religión es que ustedes son trinitarios, creen en Dios Padre, la Virgen María y Jesucristo. Y tratar de explicarle lo contrario sería un complejo para los islámicos. Ya estamos en la hora, mi querido hermano. En la segunda parte continuamos sobre la modernidad del Islam o islamizar la modernidad. Después de terminar con esta parte, continuamos con el cristianismo y le vamos a dar fin o término al estudio del Islam para continuar
Después y para finalizar la última clase de la semana siguiente, concluimos con el cristianismo. Y ahora vamos a trabajar también en la segunda parte con una introducción al cristianismo. Hermano Boris, Sí. No, le iba a preguntar, profesor, esta fue la clase 15, ¿verdad? clase número 15, correcto, sí, en la clase 15. Ya. Perfecto, mi querido hermano. Entonces vamos a descansar un momento, media hora, a las 9 en punto, retornamos.